En la historia del automovilismo existió una categoría tan extrema, tan peligrosa, tan descontrolada, que duró apenas 4 años, pero esos 4 años fueron suficientes para convertirla en leyenda. Hoy vamos a hablar del Grupo B de Rally, la era más salvaje que haya visto el deporte motor. Autos con más de 500 caballos, 0 ayudas electrónicas, público parado a centímetros del camino, y pilotos que manejaban como si no existiera el miedo. Esta es la historia de cómo nació, cómo explotó, y cómo terminó la categoría más brutal de todos los tiempos. ¿Pero cómo empezó todo esto? El Grupo B nació cuando la FIA decidió reformar las categorías del Mundial. La idea era permitir más libertad técnica para que las marcas pudieran innovar. Solo se exigían 200 unidades de calle para homologar un modelo, lo que era una cifra muy baja. Eso permitía desarrollar autos prácticamente de competición pura, con motores turboalimentados sin grandes restricciones, materiales ultralivianos como fibra de vidrio, Kevlar y componentes compuestos, carrocerías ensanchadas, tracción integral. Evoluciones durante la temporada. El resultado fue una carrera tecnológica brutal entre marcas como Audi, Lancia, Peugeot, Ford y MG, que comenzaron a fabricar máquinas extremadamente rápidas y difíciles de controlar. Pero, ¿dónde corrían realmente estos autos? El campeonato no se corría en circuitos cerrados como la Fórmula 1, sino en tramos cronometrados sobre caminos reales, rutas de montaña y superficies cambiantes. Una misma prueba podía tener asfalto seco, nieve, hielo y tierra. Uno de los eventos más famosos era el Rally Automobile de Montecarlo en Mónaco, donde las condiciones podían variar radicalmente en cuestión de kilómetros. También estaba el Rally Finian, conocido por sus saltos enormes y velocidades promedio altísimas entre bosques. El Rally de Portugal, famoso por el público extremadamente cerca del camino, y el Tour de Corse en Francia, una prueba técnica y angosta en las montañas de Córcega con barrancos sin protección y curvas constantes donde no había margen para el error, además de fechas en Suecia sobre nieve, el Safari Rally en África con terrenos durísimos, y el Rally San Remo en Italia que combinaba asfalto y tierra. ¿Y qué máquinas eran capaces de correr ahí? Los autos del Grupo B eran verdaderas bestias tecnológicas diseñadas sin límites reales. El Audi 4 fue el pionero que cambió el rally para siempre al introducir la tracción integral de manera competitiva. Su versión más extrema, el Sport 4 S1E2, llevaba un motor 5 cilindros turbo que podía superar los 500 caballos en carrera y acercarse a los 600 en configuración especial. Su batalla corta lo hacía nervioso y difícil de controlar, pero en superficies de baja adherencia era prácticamente imbatible. Su enorme alerón trasero y tomas de aire lo convirtieron en uno de los autos más reconocibles de la historia. El Lancia Delta S4 fue probablemente el más avanzado técnicamente, utilizaba un sistema Trincharhead, es decir, combinaba compresor volumétrico y turbo para eliminar el lag y entregar potencia constante en todo el rango de revoluciones. Tenía motor central, chasis tubular y carrocería liviana. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en menos de 2,5 segundos sobre tierra. Una cifra absurda incluso hoy. El Peugeot 205 T16 fue el más equilibrado y efectivo, también con motor central y tracción integral. Su distribución de peso y fiabilidad le permitieron dominar campeonatos. Era menos espectacular visualmente pero extremadamente eficiente en tramo cronometrado. El Ford RS200 fue un proyecto completamente nuevo creado solo para el Grupo B, con chasis tubular, motor central turbo y una producción muy limitada para homologación. Era compacto, agresivo y muy potente, pero llegó tarde al desarrollo comparado con sus rivales. El MG Metro 6 R4 fue diferente porque no utilizaba turbo. Llevaba un motor V6 atmosférico de gran cilindrada que entregaba potencia de manera más lineal, lo que lo hacía más predecible, aunque igualmente brutal en aceleración. Todos compartían algo en común, más de 450 o 500 caballos, menos de 900 kilos y una entrega de potencia explosiva que hacía que cada curva fuera una lucha constante entre el piloto y la máquina. ¿Quiénes se animaban a manejarlo? Los pilotos eran el último límite entre el control y el desastre, porque en el Grupo B todo dependía de la capacidad humana para reaccionar en décimas de segundo. Walter Röhrl fue una de las figuras más respetadas y compitió principalmente con el Audi 4, un auto extremadamente potente y difícil de llevar al límite. Röhrl era conocido por su precisión y fue uno de los que advirtió que la categoría se estaba volviendo demasiado extrema. Ari Vatanen brilló con el Peugeot 205 T16, un auto con motor central y tracción integral que combinaba potencia y equilibrio. Juha Kankkunen también fue protagonista con el Peugeot 205 T16 y luego con Lancia,
demostrando una enorme capacidad de adaptación. Mientras que Henry Toivonen era la gran promesa de Lancia y pilotaba el Delta S4, un auto con turbo y compresor que entregaba potencia de manera inmediata y violenta, lo que lo hacía tan rápido como difícil de controlar. Estos pilotos manejaban sin control de tracción, sin ABS y sin ayudas electrónicas. Dependían únicamente de sus reflejos y de las notas dictadas por el copiloto. Muchos tramos eran de noche y acumulaban horas de concentración extrema. La fatiga física y mental era constante, especialmente en rallies largos y técnicos. Además estaba el público ubicado peligrosamente cerca del camino, obligando a confiar en que se apartarían a último segundo. Un error mínimo podía terminar contra un árbol, un barranco o una multitud. El grupo B no solo exigía talento, exigía resistencia psicológica y una tolerancia al riesgo que incluso los propios pilotos admitieron años después, que a veces superaba los límites humanos. Cuando empezaron los primeros errores, las primeras señales claras de que el grupo B se estaba volviendo insostenible aparecieron antes del accidente final. La combinación de autos cada vez más potentes, caminos estrechos y público descontrolado era una mezcla extremadamente peligrosa. Durante el Rally de Portugal de 1986, uno de los momentos más graves ocurrió cuando Joaquín Santos, al volante de un Ford RS200, perdió el control en una zona donde los espectadores estaban prácticamente sobre el camino. El auto se salió y se metió en la multitud, provocando la muerte de 3 personas y dejando decenas de heridos. La escena fue caótica y marcó un antes y un después en la percepción del riesgo. Varios equipos oficiales decidieron retirarse de esa competencia como señal de protesta por la falta de control del público y la organización. Ese accidente dejó en evidencia que el problema no era solo la potencia de los autos, sino el entorno en el que competían. Los espectadores formaban pasillos humanos que se cerraban detrás del auto, obligando a los pilotos a confiar en que se abrirían a tiempo. No existían vallas modernas ni zonas de seguridad amplias, y a velocidades que superaban ampliamente los 160 o 180 km por hora en tramos de tierra. Cualquier pequeño error tenía consecuencias impredecibles. Además, muchos pilotos ya habían empezado a declarar que los autos eran demasiado rápidos para los caminos disponibles y que el margen de reacción se estaba reduciendo peligrosamente. El grupo B estaba mostrando señales claras de que había alcanzado un punto crítico donde la emoción comenzaba a transformarse en riesgo incontrolable. La tragedia que cambió todo. El 2 de mayo de 1986 el grupo B llegó a su punto de quiebre definitivo. Durante el Tour de Corse en Francia, una prueba conocida como el Rally de las 10.000 curvas por sus carreteras angostas y técnicas en plena montaña, Henry Toivonen y su copiloto Sergio Cresto competían con un Lancia Delta S4. Toivonen tenía solo 29 años y era considerado uno de los mayores talentos de su generación. Había ganado el Rally de Montecarlo ese mismo año y muchos lo veían como el futuro del campeonato, pero también venía arrastrando problemas físicos y fatiga acumulada por el ritmo extremo de la temporada. En la etapa 18, en una sección rápida y sinuosa, el Delta S4 se salió del camino y cayó por un barranco. No hubo marcas de frenado claras que indicaran una corrección fuerte, lo que alimentó teorías sobre posible falla mecánica o pérdida repentina de control. El auto impactó y se incendió casi instantáneamente. La construcción liviana con materiales compuestos y la ubicación del sistema de combustible hicieron que el fuego fuera inmediato y devastador. Las llamas consumieron el vehículo en cuestión de segundos. No hubo posibilidad de escape ni rescate efectivo. El incendio fue tan intenso que el auto quedó prácticamente irreconocible. La muerte de Toivonen y Cresto no fue solo una tragedia deportiva. Fue la confirmación de que el grupo B había superado el límite humano y técnico. Muchos dentro del paddock entendieron en ese momento que la categoría no podía continuar en esas condiciones. El espectáculo había alcanzado un nivel donde el riesgo ya no era parte del deporte sino una amenaza constante e inevitable. ¿Podía el grupo B seguir después de eso? Después del accidente de Henry Toivonen y Sergio Cresto en Córcega, la presión sobre la FIA fue inmediata y contundente. Ya no se trataba solo de un deporte extremo sino de una categoría que estaba fuera de control. Pocos días después del accidente se tomó la decisión que cambiaría la historia del rally. El grupo B sería prohibido al finalizar la temporada 1986. La medida fue radical pero considerada necesaria, porque incluso los propios pilotos y equipos reconocían que la potencia y la velocidad habían superado el nivel de seguridad disponible en ese momento. Lo más impactante es que el desarrollo tecnológico no se iba a detener. Ya se estaba trabajando en una nueva categoría llamada Grupo S,
que prometía autos aún más radicales pero con un límite teórico de potencia cercano a los 300 caballos. Sin embargo, muchos prototipos apuntaban a cifras mucho mayores. Proyectos avanzados de marcas como Lancia y Audi quedaron archivados antes de competir oficialmente. El miedo a repetir otra tragedia pesó más que el deseo de innovación. A partir de 1987 el campeonato pasó al Grupo A, con autos mucho más cercanos a modelos de producción y con regulaciones más estrictas en potencia, peso y seguridad. También comenzaron a implementarse controles más severos sobre el público y mejores medidas de protección para los pilotos. El rally moderno nació en parte como respuesta directa al exceso del Grupo B. Entonces, ¿valió la pena? El Grupo B duró oficialmente solo 4 temporadas completas. Pero en ese corto periodo cambió el rally para siempre. Fue una era donde la ingeniería no tenía frenos, donde los fabricantes competían por demostrar superioridad tecnológica sin que existiera un límite real, donde los autos superaban los 500 caballos con menos de 900 kilos y recorrían caminos de montaña, rodeados de espectadores a centímetros. Fue la combinación perfecta entre innovación extrema y riesgo constante. Lo que hizo al Grupo B tan peligroso no fue un solo factor, fue la suma de todos: reglamentos permisivos, potencia desmedida, caminos sin escapatorias modernas, público descontrolado, fatiga de pilotos y autos con comportamientos impredecibles. Era una ecuación donde cada variable empujaba el límite un poco más, hasta que finalmente algo se rompió. Hoy el rally es mucho más seguro, los autos siguen siendo rápidos pero están regulados. El público está controlado y la tecnología se usa también para proteger. Pero el mito del Grupo B sigue vivo porque representa la última vez que el automovilismo permitió que la ambición superara al miedo. La pregunta que queda es si el Grupo B fue una tragedia inevitable o si fue el precio que se pagó por descubrir hasta dónde podía llegar el hombre cuando decidía no ponerse límites, y quizás por eso, aunque terminó en tragedia, sigue siendo la era más legendaria del rally. Muchas gracias por llegar hasta el final, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo episodio.